¿sí? Isaías 61, versículo 1. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y fíjese lo que dice ahí. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Mis hermanos, en esta parte de la escritura nos habla acerca de lo que el Señor Jesús vino a hacer a nuestras vidas. Amén. Bueno, entre la palabra de Dios está llena de las obras gloriosas de Dios y las bendiciones que Dios trajo a nuestras vidas. Pero yo quiero que veamos cómo en esta parte de la escritura el Señor nos está hablando acerca de una libertad a aquellos abatidos, ¿sí? A vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. La palabra de Dios es espíritu, ¿sí? Y nos está hablando asuntos espirituales, ¿sí? Aunque Dios hace obras en el área natural, física, obviamente el mundo fue creado a través de la palabra, ¿sí? A través de una declaración profética, a través del poder que hay en el Espíritu de Dios, ¿sí? Porque dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, aquello natural, aquello físico se creó de algo espiritual. Pero la Biblia aquí nos está hablando no solamente de asuntos literales, sino nos está hablando acerca de una obra que Dios pretende hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿sí? Entonces nos habla acerca de traer las buenas nuevas a una persona abatida en su corazón, en su interior, a traer una sanidad a aquellos que están quebrantados en el corazón, ¿sí? Libertad a los cautivos, una libertad en el alma, en el corazón de aquellas personas que pueden estar en cautiverios, porque así lo está diciendo tal cual la palabra de Dios. Aquellos que están en cárceles espirituales, ¿sí? Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, aquellos que tienen un corazón en tristeza, en amargura, ¿sí? A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, ¿sí? Aquellos afligidos del pueblo de Dios, ¿sí? Se les proclame que hay gloria en Cristo, sí, que hay óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, ¿sí? Y fíjese lo que dice enseguida, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, ¿sí? Entonces, aquí nos están hablando acerca de árboles. Y en varias ocasiones la escritura nos habla acerca de árboles, de plantío, ¿sí? Por ejemplo, dice que en el Salmo 1 dice que aquel que medita en la ley de Jehová será como un árbol, ¿sí? Plantado junto a corrientes de agua, ¿sí? En otra parte de la escritura dice que el árbol por sus frutos es conocido, hablando acerca de los falsos profetas, ¿sí? Entonces, aquí nos está diciendo que aquellos
que son liberados de la cárcel, ¿sí? De cautiverios, ¿sí? Aquellos que son sanados en su corazón, aquellos que son consolados, aquellos que se les es quitado el luto, ¿sí? La angustia, ¿sí? Aquellos que son vendados en sus corazones, que son liberados de las angustias, llegan a ser árboles de justicia, ¿sí? Dice, plantío de Jehová. Entonces, si el árbol es conocido por sus frutos, evidentemente un árbol a través de los frutos nos está diciendo cuál es su naturaleza o cuál es su identidad, ¿ok? Entonces, cuando nosotros, mis hermanos, pasamos por un proceso de sanidad interior, ¿sí? Logramos dar los frutos que Dios quiere que demos. ¿Por qué? Porque somos renovados en nuestra naturaleza, ¿sí? Si de nosotros salía fruto de angustia, de tristeza, de amargura, ¿sí? De desesperanza, de aflicción, de dolor, de depresión, nos está diciendo que hay raíces que provocan esas cosas, ¿sí? Que somos árboles que da esos frutos, ¿sí? Y los árboles tienen raíces. Pero si aquí nos está diciendo que llegaremos a ser árboles de justicia y plantío de Jehová, ¿sí? O sea, nos está diciendo que nuestra naturaleza es de Jehová, o dicho en otras palabras, somos transformados a la imagen de Cristo, ¿sí? O sea, de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, aquello que da fruto, ¿sí? Es aquello que ha sido renovado en su naturaleza, ¿sí? Entonces dice aquí, árboles de justicia. Entonces, un árbol de justicia, ¿qué frutos va a dar? Va a dar frutos de justicia. Amén. Por eso dice la Escritura que el reino de los cielos, el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, no se trata de asuntos naturales, de asuntos carnales, de asuntos que tienen que ver con este mundo, intelectuales, ¿sí? Se refiere a justicia, paz y gozo en el espíritu, ¿sí? Entonces ahí nos está diciendo que el reino tiene que ver con justicia, lo que nos está hablando aquí acerca de dar frutos como árboles de justicia, y también nos está diciendo que es paz, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver ese punto. Solamente quiero que se le quede bien grabado, ¿sí? Justicia, paz y gozo, ¿ok? ¿Por qué? Porque somos una nueva naturaleza, un plantío de Jehová, ¿sí? Somos árboles nuevos. Por eso dice la Escritura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquellas cosas viejas o aquellos frutos que yo daba dejan de darse, o en su momento dejamos de dar esos frutos, o eso, bueno, en realidad la Biblia lo habla como obras de la carne, ¿sí? Para luego empezar a dar frutos de justicia, amén, ¿sí? Porque dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura o nueva creación. ¿Qué quiere decir esto? Que es que volvemos a nacer, de hecho así tal cual lo dice la Escritura, que volvemos a nacer, ¿sí? Que para ser parte del reino hay que nacer de nuevo. El Señor nos habla en la Escritura acerca, en la parte donde se le brindan, se le dan a conocer las buenas nuevas a Nicodemo, se le dice, es que tienes que nacer de nuevo, ¿sí? Entonces, somos una nueva creación, amén. Eso es muy importante que nosotros lo sepamos, mis hermanos, ¿sí? Siempre ténganlo muy presente, que las cosas viejas han pasado y que yo tengo una oportunidad de vivir una vida nueva en Cristo, ¿sí? Una vida de gozo, una vida de paz, una vida de justicia, ¿sí? Una vida de esperanza, una vida plena. Dice la Escritura en Juan 10:10 que el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Y eso nos permite no conformarnos e ir tras aquel diseño de Dios que tiene para nuestra vida. Amén.
Entonces, yo le quiero hablar, mi hermano, acerca de un tema de sanidad interior. Y este tema es acerca del temor. Le puse por título Libres del temor, ¿sí? Entonces, yo deseo con todo mi corazón que el día de hoy Dios nos dé los recursos necesarios para nosotros hacerle frente al temor, ¿sí? Ahorita vamos a saber por qué causa nosotros padecemos de temores, ¿sí? Cuál es, de qué se trata esta herida, cómo yo puedo ser libre, cómo es que se manifiesta, ¿sí? Y vamos a entender, hablando de que somos árboles, que es una raíz, mi hermano, y que no, tiene que ser desarraigada, tiene que ser sacada de nosotros para que así podamos dar fruto. ¿Por qué son tan importantes los temas de sanidad interior? Mi hermano, la sanidad interior es un recurso de parte de Dios, ¿sí? La sanidad interior nos permite dar frutos, como ahorita lo leíamos en Isaías. Nos da la oportunidad de crecer en el camino del Señor. Nos da la oportunidad de ser libres y la oportunidad de vivir los planes que Dios tiene para mi vida. Amén. Nos da la posibilidad de creerle a Dios, porque en sí el temor va contra la fe, ¿sí? Y contra la paz. Por eso ahorita yo le decía, recuerde que el reino es justicia, paz y gozo. El espíritu de temor va directamente en contra del reino de Dios. Amén. Va en contra del reino de Dios porque el temor roba la paz. Y el reino de Dios tiene que ver con una vida de paz. Y nosotros debemos de tener acceso a todos los beneficios que nosotros se nos han sido entregados por el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sí? ¿Cuáles son esos beneficios? Entre muchas cosas. Es lo que ahorita acabamos de leer en Isaías. El que yo pueda ser libre de toda cautividad de mi alma, ¿sí? Que yo pueda ser libre de toda iniquidad, que yo pueda ser libre de toda fortaleza en mi mente, de maneras equivocadas, patrones de pensamiento equivocados que están deformados por causa de mi vida pasada. Amén. Y por causa también de influencias directas del enemigo, ¿sí? Entonces, el temor, ¿sí? Bueno, primero, antes que nada, yo quiero mencionar que el temor, la Biblia lo habla de muchísimo, ¿sí? Pero nos menciona que hay dos formas o dos tipos de temor, ¿sí? El temor de Dios, ¿ok? Y el temor o miedo, ¿sí? Que son dos tipos de temores diferentes de los cuales nos habla la Escritura. Entonces yo lo tengo que diferenciar, ¿sí? Para que no haya confusión, ¿ok? Entonces el temor de Dios, pues es un respeto a Dios, ¿sí? Es reverencia a Dios. De hecho, la Escritura en Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿sí? Entonces, Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres sabias. Entonces, si nosotros aprendemos a temer a Dios, nosotros vamos a crecer en sabiduría de Dios, ¿sí? Y así nos puede hablar acerca de la prosperidad de aquellos que temen a Dios, ¿sí? En el Salmo, me parece que es el 112, nos habla acerca de cómo son prosperados aquellos que temen a Dios. Y así vamos a encontrar muchísimas cosas acerca del temor de Dios y que no es otra cosa más que el conocer a Dios y tenerle un profundo amor y honrar a Dios por esa grandeza, por esa hermosura, por ese amor que Él tiene para con nosotros, ¿sí? Y así como dice nuestra hermana Sophie, ser temerosos de Dios es algo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿sí? Aquel que teme a Dios es muy difícil que resbale, ¿sí? Porque conoce a Dios y es un hombre y una mujer sabia. Amén. Pero también la Escritura nos habla acerca del miedo o de otra clase de temor, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a ver ahorita. Y nos estamos refiriendo a la herida, ¿sí? Del alma o a la raíz de temor, ¿sí? Mis hermanos, ¿por qué es tan importante que nosotros seamos sanados en nuestra vida
en nuestras emociones. Porque las raíces, mis hermanos, o las heridas en nuestra alma, provocan en nosotros fortalezas mentales, ¿sí? Esto ya lo he mencionado en otras predicaciones, cuando también he tocado temas de sanidad. Bueno, las heridas forman en nosotros patrones de pensamientos, ¿sí? Y las fortalezas y las heridas son puertas abiertas a los espíritus, ¿sí? O a los demonios, ¿ok? Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos nuestra vida completamente sellada y todas las puertas cerradas a nuestros enemigos. Por eso es muy importante que yo pueda ser sanado, ¿sí? De todo tipo de heridas emocionales. Amén. Entonces, vamos a ver primero el concepto del temor, ¿sí? ¿Qué es el temor? Esto yo lo saqué directamente de internet, ¿sí? Estuve buscando para traerles un concepto que pudiéramos más o menos, bueno, entender mucho más, porque yo sé que estamos comprendiendo de lo que hablamos, ¿verdad? Porque todos padecemos de cierta forma o en ciertas áreas de temor. Entonces, yo traje este concepto, ¿sí? Este concepto. Dice, el temor es un sentimiento muy desagradable que se caracteriza, fíjese lo que dice aquí, por el despliegue de una acción de huida, de alejamiento, ¿sí? De aquella persona, situación o cosa que despierta ese sentimiento, porque claramente lo considera peligroso o que le va a afectar su tranquilidad. Entonces, el temor lo que va a provocar en nosotros es huida, alejamiento, ¿sí? Porque hay una emoción desagradable e incómoda que lo provoca, ¿sí? Y que yo tengo que rápido me está amenazando mi paz, ¿sí? Entre comillas. Entonces lo que yo hago es huir, ¿sí? Pero fíjese, el temor, ¿sí? El espíritu de temor, la herida del temor, ¿sí? O las fortalezas de temor, roban la paz, le decía ahorita, van directamente contra la fe, mi hermano, y eso es extremadamente importante, porque la fe, dice en Efesios, que es un escudo, ¿sí? Entonces, si el diablo a través del temor me roba la fe, entonces yo estoy a la intemperie, ¿sí? Soy vulnerable a cualquier tipo de ataque del diablo, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros no perdamos por ninguna circunstancia la fe, que la fe no me sea robada. El diablo va a atacar dardos para hacernos menguar en fe. Y al momento que nosotros menguamos en la fe, nosotros somos un blanco muy fácil para el diablo. Por eso es que es muy importante, ¿sí? De hecho, la fe, ¿sí? Es de lo más importante, es por la causa por la cual yo vengo a Cristo, ¿sí? Porque la fe, acuérdense que la salvación es por fe, no es por obras, ¿sí? Entonces la fe ante Dios nos justifica, por la fe somos justificados ante Dios. Bueno, es un principio de nuestra fe tiene que ir en crecimiento porque es un fruto, ¿sí? Pero bueno, volviendo al tema, entonces decimos que el temor va contra la fe, ¿sí? Y también impide o roba bendiciones de Dios, ¿sí? Te saca del diseño de Dios para la vida de una persona, del propósito de Dios, ¿sí? O sea que el tener temor, mis hermanos, no es cualquier cosa. Estamos hablando del temor como una herida emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo natural que nosotros tengamos temor, ¿sí? De hecho, son reacciones naturales, ¿sí? De nuestro cuerpo, hablando de un asunto físico, ¿sí? Esto es natural, pero nosotros estamos hablando acerca de una herida emocional. ¿Y cómo voy a identificar que esto es una herida en mi vida, en mi corazón? Porque esto gobierna mi vida, decisiones, acciones, palabras, formas de pensar, ¿sí? Que van
directamente manipuladas por el temor. Es como yo lo puedo identificar, ¿sí? Porque si cualquier asunto que sea nuevo, algo que yo desconozco, que pudiera llegar a salirse de mi control, sí, pues va a causar temor, ¿sí? Pero otra cosa es que el temor gobierne la vida, las emociones, las decisiones, los pensamientos de una persona. Y es lo que Dios quiere el día de hoy hablarnos y liberarnos. Amén. Créalo por favor, mis hermanos, y recíbalo. Amén. Entonces, vamos a ver un ejemplo en la Biblia para que lo podamos entender mucho mejor. Ahí en Marcos, capítulo 4, versículo 35. Por favor, si tiene oportunidad de buscarlo, ¿sí? Si no, yo aquí se lo leo y usted lo escucha. Fíjese lo que dice aquí. Jesús calma la tempestad, dice el subtítulo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, ¿sí? O sea, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, ¿sí? Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, ¿sí? De viento y echaba las olas de la barca de tal manera que se anegaba o que se estaba hundiendo, ¿sí? O que era probable que se hundiera. Y él estaba en la popa durmiendo, ¿sí? Sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, lo hallaron durmiendo y ellos dijeron, no tienes cuidado, o sea, no tienes temor. No, el Señor estaba durmiendo, estaba en una completa paz, ¿sí? A pesar de lo que estaba sucediendo. Dice, y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, o una gran paz. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? En otras versiones dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? ¿Sí? Que ahí nos está diciendo que el temor va contra la fe, ¿sí? O te roba la fe. Aquí en la primera parte dice, mis hermanos, pasemos al otro lado. Los discípulos estaban a punto de experimentar algo nuevo, ¿sí? O también esto ocurre, mis hermanos, cuando Dios nos quiere llevar a una etapa nueva en nuestras vidas. Cuando Dios está a punto de darnos una bendición, llevarnos a otro nivel, ¿sí? Llevarnos a otra cosa, a otras circunstancias, amén, en nuestras vidas. Entonces ahí viene el temor, ¿sí? El diablo va a atacar rápidamente con temor, ¿ok? Acuérdese del pueblo de Israel. Cuando ellos están, cuando fueron enviados los espías, los dos espías, en Números capítulo 14 me parece, si no ahorita lo corrijo. Dice que fueron los dos espías, vieron que la tierra fluía leche y miel, que era una tierra próspera, que era tal cual como Dios les hablaba, pero habían gigantes, ¿sí? Y eran feroces, eran enormes. Ahí los discípulos, perdón, los espías, ¿sí? Fueron reprendidos por Josué y Caleb. Y él les dijo, es que no deben de tener temor, vamos a tomar la tierra, la vamos a poseer, ¿sí? El amparo, se apartó de ellos, nosotros los comeremos como pan, o sea, tenían otra visión, ¿sí? No fueron envueltos por el temor, al contrario, ellos estaban en una paz, en una seguridad y en su fe puesta en lo que Dios había hablado acerca de esa promesa, ¿sí? Dios les había dado la promesa de esa tierra de Canaán, se les iba a ser entregada. Pero lo primero que sucedió con ellos fue que tuvieron temor, ¿sí? Porque iban a experimentar algo nuevo, porque Dios los iba a llevar a una etapa nueva, a poseer algo nuevo, algo que Dios había preparado para ellos. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a poseer a Dios, estamos frente a nuestra tierra de promesa, algo grande que Dios quiere hacer en nuestra vida, el diablo se va a levantar una tempestad, ¿sí?
Por eso es que nosotros, gracias a Dios por la enseñanza de nuestros pastores y líderes, sabemos que las pruebas, las tempestades, las situaciones adversas es un letrero en letras grandes, ¿sí? Resplandecientes, que nos dice la bendición está próxima. Amén. Eso fue lo que pasó. Jesús está en una calma total, en una paz, ¿sí? Pero ellos estaban en una angustia, porque ellos tenían temor, ¿ok? Entonces, recuérdate ahí lo que dice en Juan 14:27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y fíjese lo que dice ahí. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el temor me va a robar la paz. Que yo voy a empezar a ser turbado y voy a tener temor, ¿ok? Entonces, hay tres respuestas, perdón, que nosotros vamos a tener frente al temor, mis hermanos. Y esa puede ser decisión nuestra. Es huir, como ahorita leíamos, paralizarse, porque el temor te paraliza, no te deja avanzar, ¿sí? De hecho, el pueblo de Israel, toda esa generación, por causa de que ellos no creyeron, ¿sí? De que abrazaron el temor, ¿sí? Más que la promesa, esa generación no tomó la tierra de promesa. El Señor se enojó y Dios le iba a dar un pueblo nuevo, un pueblo que no tuviera miedo, un pueblo que le creyera a Dios, pero Moisés intercedió, ¿sí? Y lo que sucedió ahí es que por causa de eso, toda esa generación se quedó en el desierto, tuvieron que pasar 40 años para que ellos tomaran la posesión de la tierra, pero ya no ellos, a excepción de Josué y Caleb, que eran de la misma generación. Solamente las generaciones nuevas de 20 años para arriba perecieron, ¿sí? Excepto Josué y Caleb, porque ellos confiaron en la palabra de Dios. Entonces, o es huir, paralizarse o enfrentarlo. Solamente hay tres situaciones que podemos hacer ante el temor, ¿sí? Y lo que Dios quiere, mis hermanos, es que nosotros podamos enfrentar y vencer el espíritu de temor, que podamos ser sanados en nuestro corazón y nuestra mente pueda ser renovada por un espíritu de fe, amén, por un espíritu de poder y de amor y de dominio propio, ¿sí? Porque esto siempre son atacados, esto que acabo de mencionar, por el temor, ¿sí? Por eso dice la Escritura, yo no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, ¿sí? Ahorita vamos a ver ese punto. Entonces, vamos a ver, necesitamos saber, mis hermanos, para que yo pueda salir de algo, yo tengo que conocer la raíz, ¿sí? Porque si yo no voy sobre la raíz de aquello que aflige mi vida, solamente voy a cortar ramas, ¿sí? Pero en su momento esas ramas vuelven a crecer y vuelven a dar fruto, ¿ok? Entonces yo tengo que saber cuál es la raíz que provoca temor en mi vida, ¿sí? Y hay una raíz principal, mi hermano, ¿sí? Y la raíz principal del temor es por causa de la falta de amor o por no recibir el amor de una forma correcta, ¿sí? Esto es, ay Señor, es importante, es muy, muy, muy extremadamente importante, porque es muy común que nuestras heridas emocionales, mis hermanos, no vengan en el área adulta. Algunas se refuerzan, ¿sí? Por acontecimientos en nuestra vida adulta, pero muchas de las raíces vienen desde la niñez, ¿sí? Entonces, fíjese lo que dice en 1 Juan, si usted lo puede leer, por favor, lo lee conmigo, ¿sí? 1 Juan 4:18. Dice la Escritura, dice, en el amor no hay temor, ¿sí? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que no teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora vamos a entender este texto y vamos a separarlo en algunas partes. Dice,
En el amor no hay temor, ¿sí? Dice, sino que el perfecto, y la palabra perfecto tiene que ver con completo o pleno, ¿sí? Amor, ¿sí? O sea que una persona que no es completa en el amor, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que hay vacíos, ¿sí? Que hay vacíos en la vida de esa persona, ¿sí? Por causa de que no se recibió el amor o de una forma correcta, ¿ok? Porque también la sobreprotección, ¿sí? O el exceso de muestras de amor que es sobreprotección provoca temor, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Pero dice aquí, aquel que no está completo, ¿sí? Que hay vacíos. ¿Qué tipo de vacíos, mis hermanos? Los vacíos que deja la causa, que deja, perdón, la falta de amor, ¿sí? O el amor correcto, o el diseño correcto de amor, que es aceptación, ¿sí? Respeto, protección, seguridad, todo esto tiene que ver con amor. El amor nos brinda todo esto, ¿sí? Nos llena esos vacíos, aceptación, ¿sí? Por eso dice la escritura que somos aceptos en el amado, ¿sí? Somos aceptos, somos amados por Dios, por la fuente de amor, por Dios que es amor, ¿sí? Respeto, sí, protección, dice la escritura que Él honra a los que le honran, o sea, Él tiene respeto por sus hijos, qué impresionante, siendo el Dios majestuoso, ¿sí? Protección, seguridad, dice la escritura que Él es escudo alrededor nuestro, ¿sí? Que Él es, que estamos bajo sus alas, ¿sí? Dice en el Salmo 91 que estamos cubiertos, estamos bajo su abrigo. Él nos brinda protección, ¿sí? Dice aquí, también tengo aquí escrito amor incondicional, ¿sí? De hecho, este es el amor ágape, el amor que nos habla 1 Corintios 13, ¿sí? En otras versiones, aquí anoté solamente unas palabras, acerca del amor nos dice Corintios, es paciente, es bondadoso, no es ofensivo. Y nosotros principalmente a través de nuestros padres, ¿sí? De quienes viene en primera instancia, ¿verdad? Son nuestra fuente de amor, ¿sí? ¿Y qué es eso? Lo que estoy mencionando, que nos brindan seguridad, que nos deben de brindar respeto, que nos deben de brindar aceptación, ¿sí? Un amor incondicional, recibimos exactamente lo contrario, un amor condicional. Si eres perfecto, si eres obediente, si esto, si lo otro, entonces ahora sí tienes mi amor, ¿sí? Cuando debemos de recibir seguridad, se reciben ofensas, golpes, ¿sí? Eh, a veces nos sentimos no aceptados por nuestros padres. Ok, a veces no es de una forma consciente lo que hacen nuestros padres, evidentemente ellos nos aman, pero nuestros padres también necesitaron ser amados, ¿sí? También necesitaron ser protegidos. Ahorita le voy a explicar por qué pasa esto, ¿sí? Entonces dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué es eso en una palabra, mi hermano? Es seguridad, ¿sí? Una pareja, una persona, ¿sí? Nuestros padres nos tienen que brindar seguridad, su amor nos tiene que brindar seguridad, ¿sí? Y ese es el amor de Dios que nos brinda seguridad. Es un amor incondicional. Fíjense, aquí hay algo muy importante también. Una persona que teme, mi hermano, no puede dar ni recibir amor. ¿Por qué estoy diciendo esto? Dice la escritura, por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, ¿sí? O, dicho en otras palabras, no ha sido madurado en el amor, ¿sí? Una persona que no ha sido madurado en el amor no puede recibir amor y no puede dar amor, ¿sí? O lo va a dar de una forma equivocada, a través de celos, ¿sí? Va a ser una persona celosa, va a ser una persona insegura, va a ser una persona controladora, posesiva, porque ese es su concepto de amor, es lo que él le va a brindar seguridad, tiene que tener el control de aquello amado, ¿sí? O simplemente aquellos que viven en temor no pueden brindar amor, ¿sí? Huyen de la responsabilidad,
hablando de una relación de pareja, ¿sí? Terminar el matrimonio, a tener un compromiso. Y obviamente todo esto, mis hermanos, se refleja en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros nos proyectamos, ¿sí? En nuestras relaciones. Yo había hablado de esto en otra ocasión. Nosotros, lo que hay en nuestro corazón, nosotros lo proyectamos en nuestras relaciones. Y en primera instancia en nuestra relación con Dios, ¿sí? Y no hay un temor reverente a Dios, sino un miedo a Dios, a que Dios me va a castigar, a que Dios me va a abandonar, a que el Señor no está conmigo, a que el Señor se olvidó de mí, el Señor ya no me ama. Y tenemos falsos conceptos de Dios por causa de esa herida de temor, que Dios quiere desarraigar esa raíz y hacernos libres. Amén. Entonces aquí en otra versión dice: amor y temor en efecto no son compatibles. Entonces, el temor es mi enemigo, ¿sí? Yo lo tengo que saber, tengo que estar muy clara en esto. El temor es mi enemigo, es un espíritu. Y si es una herida, yo lo tengo que sanar. Si es una forma de pensar en base al temor, yo la tengo que renovar. Amén. Dice, amor y temor en efecto no son compatibles. El auténtico amor elimina el temor, ¿sí? Ya que el temor está en relación con el castigo. Así fíjese, esta otra versión dice, así que el que sufre miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. Y es lo que yo le hice ahorita. Pero también dice otra cosa, ¿sí? Porque el temor lleva en sí castigo. O en esta otra versión dice, ya que el temor está en relación con el castigo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que el temor es un tormento, es un espíritu atormentador de mis emociones y de mis pensamientos, ¿sí? Y puede llegar a ser un cautiverio, ¿sí? Pero ojalá y que luego se tenga la oportunidad de hablar de estos temas también, ¿sí? Más directamente de lo que es su cautiverio, ¿sí? Para que Dios pueda, si hay algún cautiverio de temor, podamos ser libres. Como de cualquier forma hoy vamos a orar, y si lo detectamos y usted tiene comunión con Dios, en más esto que pueda estar aprendiendo en este momento, Dios le va a revelar y Dios lo puede hacer libre, amén. Porque también podemos autoliberarnos, ¿sí? Dios, en Dios todo es posible, mis hermanos. Tenemos todos los recursos para que podamos vivir una vida plena y una vida de gozo. Amén. Entonces, fíjese bien, había dicho, el temor va directamente a golpear nuestra fe, ¿sí? Mi hermano, la fe es ver como Dios ve, ¿sí? Es como si nosotros tuviéramos una vista panorámica, ¿sí me explico? Por eso dice en Hebreos capítulo 11, ¿sí? Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Estamos viendo con los ojos de Dios, esa es la fe, ¿sí? Es ver con los ojos de Dios. Por eso dice en Hebreos 12, después de hablar de los héroes de la fe, lo que nosotros conocemos como los héroes de la fe, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no veas las circunstancias, que tú tienes que tener una vista en Dios, ¿sí? O tener una visión de acuerdo a la visión de Dios, ¿sí? Y el temor, mi hermano, es ver como el diablo quiere que veamos, ¿sí? Por eso es que es muy importante, ¿sí? Es muy, 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 muy importante, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere el diablo con el temor? Que usted vea a través de lo que él quiere que usted vea, ¿sí? Quiere que vea fracaso, quiere que vea imposibilidades, quiere que vea incredulidad, quiere que vea destrucción, amargura, ¿sí? Eso es lo que quiere que usted vea el diablo. Pero usted, a través de la fe, usted ve oportunidades, ve posibilidades, ve victorias, amén. Ve bendiciones, ve lo que Dios tiene para su vida. Por eso es que usted tiene que luchar con todas sus fuerzas y con todo su corazón por su fe, mi hermano. Porque dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. La fe es un estilo de vida, ¿sí?
El justo por la fe vivirá. Es un estilo de vida, mi hermano. No tiene que ver solamente con salvación, es el principio. Pero nosotros, los hijos de Dios, vivimos a través de los ojos de la fe. Es un estilo de vida, ¿sí? Entonces, vamos a conocer ahora las raíces. Déjenme ver cuánto tiempo llevo. Ay, no puedo ver. Bueno, espero no demorarme demasiado, mis hermanos, ¿sí? Espero no demorarme mucho. Bueno, vamos a ver las raíces o las causas del temor, ¿sí? Entonces, bueno, primeramente, el temor viene porque somos una naturaleza caída, mi hermano, ¿sí? El hombre no conocía el temor, lo conoció a partir del pecado, ¿sí? Adán no vivía en temor, él vivía en paz, él vivía en libertad, ¿sí? Vivía en una completa libertad y tranquilidad. Así lo creó el Señor, lleno de sabiduría, en una relación personal, ¿sí? Directa con Dios, ¿sí? No había nada que le obstruyera su relación con Dios, él podía ver a Dios. Pero por causa del pecado, ¿sí? Dice la escritura que Dios llamó a Adán, ¿sí? Lo buscó, ¿sí? Y, ay, muchas gracias, hermana. Claro que sí, voy a tratar de ser eh, concisa, ¿verdad? Ok, entonces, dice aquí, eh, al momento que Dios llama a cuentas a Adán, ¿sí? Y le dice, este, ¿dónde estás, Adán? ¿Sí? Dios le pidió cuenta acerca de la mala decisión que tuvo, ¿sí? Porque él desobedeció al Señor. Y él le dijo, me escondí porque tuve miedo. Eso usted lo lee en Génesis. Porque tuve miedo. Sí, el pecado produce miedo. Es nuestra naturaleza de pecado. Yo le decía, es natural, es normal. Pero otra cosa es que yo sea gobernada por el temor. Esa es otra cosa. ¿Sí? Entonces, y número dos es porque tiene su raíz por heridas del alma, sí, yo le estaba hablando ahorita. Son situaciones reprimidas, mi hermano, ¿sí? Son cosas que están ocultas en nuestro corazón, que muchas veces no están de una forma consciente, pero que están adentro, que provocan en nosotros patrones de comportamiento, de pensamiento, ¿sí? Una percepción de la realidad. Por eso tenemos que ser sanados. Usted puede hablar con una persona amargada. Esa persona va a ser negativa y su percepción de la realidad va a ser negativa, catastrófica, ¿sí? Va a ser una visión pesimista, ¿sí? Pero si usted habla con una persona positiva y llena de fe, usted escucha las predicaciones de nuestro pastor Matías, ¿sí? Él habla de oportunidad, restauración, él habla de conquista, él habla de poseer lo que Dios nos ha dado, él habla de victorias porque es una persona de fe, ¿sí? Y así con cada persona que usted pueda hablar, que es una persona de fe, una persona llena de amor, ¿sí? Es una persona que tiene compasión, que tiene misericordia, que da oportunidades, que tiene paciencia, ¿sí? Pero si usted habla con una persona llena de odio, va a hablar acerca de rencores, ¿sí? De falta de perdón, de cosas de amargura, de crítica, porque es de lo que está lleno su corazón, dice la escritura. De la abundancia del corazón habla nuestra boca, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ir a sobre la raíz y sacarla en nuestras vidas. Entonces, esas cosas reprimidas, mi hermano, para que yo pueda ser sana, yo las tengo que sacar, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo yo puedo ser libre del temor y de cualquier otra herida. Si son los mismos pasos a seguir. Sí, obviamente usted sabe que la palabra de Dios no es A, B, C, D. No es paso 1, paso 2 y paso 3. Sí, es la sabiduría de Dios. Pero estas cosas, sí, nos pueden ayudar. Amén. Dios le puede hablar de cómo algunas otras cosas, como lo dice nuestro pastor Juan Carlos, no es un todo, ¿sí? Somos un cuerpo. Pero esto es como Dios a nosotros, ¿verdad? Y hablando en lo particular, Dios me ha enseñado a mí, por eso yo se lo puedo compartir. Entonces, ¿cuáles son esas raíces? Hablando ya directamente. Bueno,
es por diferentes causas. Una de ellas es por violencia. Una persona que ha sufrido de violencia va a ser una persona con temores, ¿sí? Violencia de cualquier tipo, física, sexual, emocional, a través de humillaciones, de palabras ofensivas, ¿sí? Es una persona con temor, ¿sí? Una persona que sufrió golpes, maltratos, ¿sí? Que fue denigrada, ¿sí? Va a ser una persona temerosa, ¿sí? Una persona que pudo haber sufrido algún accidente, puede ser una persona temerosa, va a tener temor salir, va a tener temor ir a andar en carretera. Bueno, hay diferentes tipos de temores, pero yo quiero enfocarme a los que son heridas emocionales, ¿sí? Entonces, enfermedades, ¿sí? Temor a estar enfermo, a padecer algún tipo de mutilación, porque existe ese tipo de temor, ¿sí? Al cáncer, a la diabetes, a un infarto. O sea, hay gente que vive temerosa de sufrir una enfermedad. Pero digo, vamos a ver exactamente o más enfocado a experiencias que provocan heridas emocionales. Como lo que le mencioné ahorita, ¿sí? Algún tipo de ataque emocional o violencia, experiencias que impactan nuestras vidas, ¿sí? Eso provoca temor, ¿sí? Experiencias que te impactaron, ¿sí? Que te afectaron, que impactaron tu corazón, tu vida, ¿sí? Como la pérdida de un ser querido, como un divorcio, una separación, el abandono, un fracaso, ¿sí? Ese tipo de cosas golpean el alma, quebrantan el alma o provocan una herida en el alma, ¿sí? La culpabilidad, si una persona que fue condenada, que fue culpada, sí, que trae, tú estás mal, tú lo hiciste mal, es por tu culpa, por lo que hablas, por lo que dices, por lo que actúas, por lo que no dices, por lo que sí dices, sí. Esa persona va a ser una persona muy temerosa, muy insegura, sí. Y desgraciadamente todo este tipo de cosas nos llevan a percibir a Dios, ¿sí? Por ahí hablé en una aplicación acerca del espíritu de orfandad. Si tuviera oportunidad de verlo, si no lo ha visto, si usted quiere verlo, yo sé que esto le va a ayudar, ¿sí? Y ahí hablo más acerca de lo que es la paternidad, ¿sí? Y lo que es la orfandad. Una decepción, ¿sí? Cuando se sufre una decepción, provoca una herida de temor. Una intimidación, cuando alguien fue intimidado, por lo regular esto es por una figura de autoridad. Luego en la etapa adulta es por alguna persona que nosotros lo vemos o lo engrandecemos, ¿sí? O lo creemos grande, con poder, con autoridad, ¿sí? Con dinero, no sé, alguien. ¿Por qué? Porque el temor trae mucha inseguridad, sentimientos de inseguridad y de inferioridad. Entonces, vemos a una figura grande de autoridad, de poder, de honra, honrosa, sí, honorable más bien. Eh, y pues nos sentimos intimidados, ¿sí? O si fuimos intimidados por una figura de este tipo, provoca temor. La sobreprotección de los padres, ya ahí lo mencioné, porque la sobreprotección impide a una persona tomar decisiones, enfrentar retos, ¿sí? Eh, y el alma lo percibe, luego lo traduce o da como fruto la inseguridad, ¿sí? Una persona sobreprotegida va a llegar a ser una persona insegura, ¿sí? El exceso de disciplina, como lo mencioné ahorita, la violencia, ¿sí? Golpes, palabras ofensivas, ¿sí? Te traen culpa, te traen inseguridad, te traen mucho temor, angustia, ¿sí? Entonces, estas pueden ser algunas, puede haber muchas más, ¿sí? Pero yo le comparto estas, ¿sí? Si usted, tal vez usted se puede identificar con alguna. Yo me identifiqué con todas, ¿sí? Pero gloria a Dios que somos libres por la sangre de Cristo, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Entonces ya ni pena me da decirlo, soy libre en el nombre de Jesús, por eso puedo compartirle esto. Entonces, clases de temor. Bueno, fíjese. A lo mejor podemos decir, bueno, yo no tengo temor, esto no está en mi vida, yo estoy bien, yo soy una persona muy segura,
¿sí? Pero fíjese, mi hermano, otra forma de que nuestra alma manifiesta el temor es, le había mencionado, culpa, condenación. Culpa, condenación es una clase de temor, ¿sí? La vergüenza. Cuando nosotros, como Adán dice que él tuvo temor, Adán tenía vergüenza de acercarse a Dios, ¿sí? Una persona muy vergonzosa puede llegar a ser una persona que sufre mucho temor, que está atada por un espíritu de temor, en un cautiverio de temor, o con una herida emocional fuerte de temor, ¿sí? Le decía una persona insegura, mi hermano, tiene una mente negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, cree, si doy un paso no va a suceder, me va a ir mal, se va a fracasar. Entonces es una persona insegura, temerosa. El nerviosismo, ¿sí? Una persona muy nerviosa, mi hermano, recuerde, estas cosas pueden ser naturales en nuestro cuerpo, ¿sí? Puede ser normal, ¿verdad? Una persona que fallece un ser querido, obviamente queda algo en el corazón, ¿sí? Una persona que, como les leí ahorita a los discípulos, que va a enfrentar una situación nueva, obviamente puede haber temor, es un temor natural a lo desconocido, pero recuerde, yo le estoy hablando de algo que gobierna el alma de una persona, que lo hace decidir o que lo paraliza, que no le permite avanzar, tomar lo que Dios quiere para su vida, ¿sí? Una persona que es gobernada sus decisiones, ¿sí? Sus pensamientos, todo eso recuerden. Entonces, una persona muy nerviosa, ¿sí? Es una persona que tiene temor. Le mencionaba ahorita el sentimiento de inferioridad, sentirse indigno. Y esto nosotros muchas veces lo llevamos en nuestra relación con Dios. Y decimos, es que Dios no me... Dios puede bendecir a alguien más, o Dios sí lo hace con alguien más, pero conmigo no, ¿sí? Dios puede usar a alguien más, Dios puede bendecir, Dios puede prosperar a alguien más, pero a mí no, ¿sí? Y a veces hay como una falsa humildad, ¿sí? Y a veces uno, esa persona pues es que, oh, wow, es muy humilde, pero no, hay un sentimiento de inferioridad que va relacionado con el temor, ¿sí? Obviamente el escrito dice que nadie debe tener un concepto mayor, no puede ser orgulloso, soberbio o creerse mayor que alguien más, ¿sí? Pero también yo debo de saber, el Señor Jesús dijo, yo sé de dónde vengo y hacia dónde voy, ¿sí? Yo tengo claro quién soy, ¿sí? Mi propósito, cuál es mi naturaleza, a qué estoy yo aquí, ¿sí? Porque era una persona completamente sana y libre del temor, obviamente, de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Nuestro modelo. Entonces, le decía sentimiento de inferioridad, sentirse indigno, intimidación de ciertas personas, ya lo mencioné. La ansiedad, mi hermano, es por causa del temor, ¿sí? A veces decimos, no, esa persona es muy segura de sí misma, esa persona obviamente no padece temor, o podemos decir yo no tengo temor, pero una persona con problemas de ansiedad, ¿sí? Una persona ansiosa es una persona que tiene una raíz de temor, ¿sí? O una herida de temor. Una persona que se angustia mucho, una persona que se afana mucho, ¿sí? Este, ah, eh, una persona aprensiva, ¿sí? Es una persona insegura, es una persona temerosa, la timidez, ¿sí? Le repito, todos tenemos diferente carácter. Hay gente que su carácter, porque Dios lo hizo así, es reservado, es un poco más tímido, ¿sí? Pero recuerde, el temor paraliza. Cuando es algo que te paraliza, ¿sí? Que te hace huir, que no te permite tomar lo que Dios tiene para tu vida, que te está gobernando, ¿sí? Eso es otra cosa. Pero la timidez en exceso, o que te gobierna la timidez, eso es temor. Los celos, ¿sí? Los celos es igual a inseguridad, ¿sí? La envidia, mi hermano. Y yo cuando supe esto dije, Dios mío, ¿cómo puede ser posible? Sí, mi hermano. Una persona envidiosa es una persona insegura y la inseguridad es temor. ¿Por qué? Porque una persona con envidia es una persona que tiene temor a sentirse devaluada, ¿sí? Entonces, si aquella persona, esa persona la visualiza como inferior, ¿sí?
Entonces, o aquella persona puede tener algo que yo deseo tener, si ella lo tiene, ¿sí? Entonces eso me hace sentir a mí devaluarme, ¿sí? De sentirme inferior, pero en realidad es un temor, ¿sí? Es inseguridad, es temor a ser devaluado, ¿sí? A no ser valorado como debería de ser o ser engrandecido, ¿sí? Esos son, esas son heridas, es una persona que necesita madurar en el amor, ¿ok? Entonces, los celos es el temor al abandono, a la separación, ¿sí? A perder el control, ¿ok? Ahora, vamos a ver diferentes clases de temor. ¿A qué le temo yo? ¿Sí? También aquí le quería mencionar otra cosa. Una persona, el afán, sí que se me pasaba. El afán también es una clase de temor, ¿sí? Una persona afanada, el perfeccionismo, ¿sí? Tiene que estar todo bajo control, tiene que estar todo bajo mi control, porque si no es perfecto, ¿sí? Aquello, o yo, o aquella persona, o aquella situación, o aquello que estoy haciendo, no es perfecto, entonces se salió de mi control, ¿sí? Entonces una persona temerosa puede llegar a ser controladora, ¿sí? Por eso tenemos que ser libres y más aquellos que aspiramos o que estamos sirviendo a Dios, aquellos que están en un ministerio, en un liderazgo, un pastorado, eh, con dones o ministerios proféticos que están fungiendo como maestros, etcétera, ¿sí? Tenemos que estar sanos, mi hermano. Acuérdese, somos planteo de Jehová, tenemos que dar frutos, porque ahí mismo en Isaías dice, reedificará las ruinas antiguas, los asolamientos primeros, y empieza a hablar acerca de la obra gloriosa que Dios hace a través de ese planteo de Jehová. Pero en primer lugar pasó por un proceso de sanidad, de liberación, y luego fue un planteo de Jehová, quiere decir, empezó a dar frutos, y enseguida empezó a reedificar ruinas antiguas, a sanar, a predicar, a publicar, y toda la obra gloriosa que Dios puede hacer, ¿sí? A través de nosotros. Es necesario en los procesos de sanidad de nuestra alma. Tenemos que enfrentarlos, tenemos que desarraigarlos, tenemos que vencerlos. Es posible, mi hermano, es posible que usted y yo podamos vivir una vida de gozo y de paz independientemente de las circunstancias. Amén. Entonces, ¿a qué le tememos? Temor a la muerte, ¿sí? A la pérdida de la autonomía, ¿sí? Esto es bien peligroso porque una persona que no ha sido perfeccionado o no ha madurado, ¿sí? En el amor o no ha sido libre del temor, ¿sí? Le decía ahorita, es una persona que quiere controlar, ¿sí? Hay personas que tienen temor a la pérdida de autonomía, ¿sí? Hay gente que usted puede conocer, ¿sí? Que le tiene temor al matrimonio, ¿sí? Que le tiene temor al compromiso, porque tiene miedo que algo más lo pueda controlar, ¿sí? Entonces mejor me abstengo. Hay gente que tiene temor a comprometerse con Dios, a comprometerse con en un trabajo, con una empresa, ¿sí? Que tiene temor a someterse a ser parte de una iglesia, de un pastorado, de una cobertura. ¿Por qué? Porque perdería su autonomía. Si ya me tendría que gobernar alguien más, ¿sí? Eso es por temores que hay, ¿sí? Ya vimos ahorita, este, cuáles son las raíces, ¿sí? Principalmente es por que no es una persona completa, ¿sí? Hay vacíos que necesitan ser llenados con el amor de Dios. Acuérdense lo que leímos en Juan capítulo 4, 1 Juan 4, 18, ¿sí? Le decía el matrimonio, ¿sí? O también por causa de la pérdida de autonomía, también es porque esa persona se está anticipando a un fracaso. Si a lo mejor ya vivió un divorcio, una separación, o vivió de cerca un divorcio, separaciones o abusos en, en el matrimonio, ¿sí? Lo vivió de cerca. Entonces, teme al matrimonio, ¿sí? Y incluso hay gente que dice, yo nunca me voy a casar, porque yo no quiero vivir lo que vivió mis padres, mis abuelos, ¿sí? Porque ya no quiero pasar otra vez por un divorcio. ¿Por qué? Porque se están anticipando a un fracaso dentro del matrimonio, ¿sí? Al abandono, ¿sí?
al rechazo. Esto es muy común, ¿sí? El temor al rechazo, le decía ahorita, los celos es por causa del temor al rechazo, el temor a la soledad, ¿sí? Y a veces convertimos a personas, a trabajos, como los convertimos en ídolos y por causa de no querer estar solo, ¿sí? Entonces, aquella persona en matrimonio, ¿sí? Al esposo, a la esposa, a los hijos, los convertimos en ídolos y estamos abrazados así a ellos, a esas personas, por temor a la soledad, ¿sí? Y llega a pasar que esas personas sobreprotegen a la familia, a los hijos, ¿sí? Les brindan todo porque no quieren que se les escapen y quieren que sigan estando con ellos, que no salgan su control porque tienen temor a estar solos, ¿sí? Y en otro tipo de manifestaciones, ¿verdad? De la soledad, pero la soledad es también algo que se le puede temer mucho, a sentirnos despreciados, ¿sí? A que no se nos valore, no se nos respete, ya más o menos lo mencioné, a tomar decisiones, ¿sí? ¿Por qué, mis hermanos? Porque el tomar una decisión probablemente nos lleva a experimentar algo nuevo, ¿sí? Acuérdense lo que leíamos ahorita en la barca, que el Señor le dijo, pasemos al otro lado, en ese momento se levantó una tempestad, ¿sí? Los discípulos tuvieron temor, ¿sí? Entonces, el tomar una decisión importante en mi vida, pues me va a llevar a algo desconocido y yo tengo temor. Si hay gente que prefiere, me quedo en este mismo puesto de trabajo, para no emprender a lo mejor un negocio o escalar a otro puesto o buscar otro trabajo mejor, ¿sí? O a lo mejor viven oprimidos en un matrimonio donde probablemente, ¿verdad? Yo en estas cosas obviamente se comenta con todo el temor de Dios, mis hermanos, pero o algún tipo de relación donde Dios pueda decir hasta aquí, ¿sí? Pero por temor a la soledad, a tomar una decisión, entonces permanecemos viviendo tal vez cosas que Dios ya no quiere que nosotros vivamos, que Dios tiene algo glorioso para nosotros y el temor te puede frenar de vivir aquello y decidimos estar abrazados a aquello, ¿sí? A aquella situación, a aquella persona, ¿sí? Este, temor al fracaso, sí, a veces tenemos temor a emprender, ¿verdad? Algún negocio, algo, este, no sé, diferentes tipos de cosas, ya más o menos lo mencioné, para ya no atorarme mucho aquí. A lo desconocido, ¿sí? Porque no puedo controlar lo que es desconocido para mí, ¿sí? Hasta incluso tenemos un dicho que decimos como más vale conocido que bueno por conocer, ¿sí? Algo así, malo conocido que bueno por conocer, o sea, porque tenemos temor, aunque esté en algo malo, pero no quiero enfrentar algo que pudiera ser bueno o mejor, pero que implica atravesar la línea del temor, ¿sí? Y obviamente el temor al sufrimiento, nadie queremos sufrir, todos tenemos temor al, al sufrimiento, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que provoca todo esto en la vida de una persona, mis hermanos? Bueno, le decía ahorita, roba la fe, roba la paz, ¿sí? En primer lugar, una persona temerosa va a ser una persona que no viva en paz, ¿sí? Va a ser una persona que no pueda vivir y crecer en fe, que pueda ver más allá, que pueda ver como Dios ve, ¿sí? Impide todo tipo de desarrollo en la vida, ¿sí? O en ciertas áreas de la vida, dependiendo de en qué área el temor esté gobernando, ¿sí? En el área espiritual, ¿sí? Bueno, el área espiritual va de cajón, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener una falsa percepción de Dios, ¿sí? O yo no voy a quererme acercar a Dios porque tengo temor, ¿sí? De que Dios me va a castigar, de que Dios me va a abandonar, no quiero hacer esto porque Dios no está conmigo, o siento que Dios no está conmigo, etcétera, ¿sí? Este, impide desarrollo personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque me paraliza, no me deja enfrentar, experimentar en Dios lo que Dios tiene para mí como persona, laboralmente, obviamente en el ministerio, ¿ok? Entonces,
¿Qué más trae el temor? Una mente negativa, ¿sí? La mente de una persona negativa es que va a pasar algo malo, ¿sí? Se va a venir todo abajo, no va a prosperar, no va a salir bien, va a fracasar. Es una persona ya anticipada, ¿sí? Al fracaso. Es una persona con una mente negativa, porque dentro de sí hay temor por aquello que vivió, que experimentó, por aquellas situaciones de desgracia, de sufrimiento que le provocaron esas heridas, ¿sí? Una persona temerosa, mi hermano, es una persona frustrada, precisamente por esto, porque no se atrevió a tomar decisiones, a salir de zonas de confort, a enfrentar, ¿sí? A emprender cosas nuevas en su vida, en cualquier tipo de área. Entonces, después esa persona, ¿sí? Va a vivir con culpa, porque decir, si hubiera hecho, si, si hubiera enfrentado el miedo, si hubiera aprovechado, ¿sí? Y va a ser una persona frustrada, culposa, ¿sí? Se va a culpar, a condenar, ¿sí? Obviamente el temor ata y el temor atormenta, ¿sí? Por eso leíamos ahorita en Juan, porque por tanto el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El temor es una persona que está en un cautiverio de temor, ¿sí? Va a ser una persona atormentada por demonios, ¿sí? Una persona con una herida emocional de temor va a ser una persona que va a estar constantemente atormentada, ¿sí? Por eso Dios quiere que seamos libres, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, ¿cuál es la salida, mis hermanos? ¿Cuál es la salida? Ahorita yo le decía en Juan 4, que debemos de ser perfeccionados en el amor o madurados en el amor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que ir a la fuente, ¿sí? Que es Cristo. Que yo conozca a Dios, ¿sí? Que, ¿cómo puedo hacer esto, hermano? Podemos estudiar, ¿sí? Podemos machetear versículos, pasajes de la Biblia, todo lo que habla acerca del amor. Y yo empezar a hablar con Dios en fe, decir, Señor, yo declaro que tú me amas, yo creo que tú me amas, que soy aceptada por ti, yo creo que tú estás conmigo, yo sé que tú me has perdonado, Señor. Y empezar de alguna manera, vivir en el amor de Dios, ¿sí? Buscar que no solamente nuestra mente, sino nuestro corazón podamos percibir el amor de Dios. ¿Cómo lo percibo esto? Cuando yo me doy cuenta que Dios me ha perdonado, que Dios tiene una vida para mí, que Dios quiere restaurarme, que Dios quiere renovarme, ¿sí? Tengo que ser perfeccionado, tengo que madurar en el amor, porque si pasa esto yo voy a poder dar frutos, ¿sí? Acuérdese que un fruto se da en un árbol que da cierto crecimiento, que está madurado hasta cierta medida. Entonces Dios quiere que demos frutos, ¿sí? Leíamos ahorita frutos de justicia, de acuerdo a nuestra nueva naturaleza, pero yo tengo que ser perfeccionado en el amor. Amén. Eh, otro punto es abrir nuestro corazón al Señor. Y esto, mis hermanos, en cualquier tipo de heridas emocionales, cualquier situación que hayamos vivido, que haya provocado en mí un dolor, un fragmento en mi alma, sí, que haya quebrado mi alma, bueno, yo tengo que ir con Dios, ¿sí? Yo tengo que identificarlo. Por eso le di detalles, ¿verdad? Que a lo mejor puede ser así como que, ay, ok, bueno, estos detalles yo los tengo que saber para yo poderlo identificar. Si yo pueda decir, ah, yo tengo esto, yo pasé por esto, yo soy inseguro, o yo soy extremadamente tímido, a mí la timidez no me deja hacer, no me deja actuar. Si yo tengo sentimientos de inferioridad, yo siento envidia por alguien, yo tengo celos, ¿sí? Yo me angustio, yo soy perfeccionista, yo extremo, ¿verdad? Una cosa es hacer las cosas bien, ¿verdad? Porque obviamente Dios merece lo mejor,
¿sí? Y dice la Escritura que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Pero otra cosa es que si algo se sale de lo perfecto, me angustia, me arruina mi momento, ¿sí? Me pone mal, ¿sí? Ya es otra cosa. Entonces, eh, le decía, tenemos que abrir nuestro corazón al Señor, decir, Señor, ¿sabes qué? Yo pasé por esto, yo pasé por esto, yo pasé por violencia, yo pasé por maltratos, por palabras hirientes, sí, fui ofendido, recibí abusos, a lo mejor de tipo sexual, golpes, maltratos, humillación. Señor, yo viví, pasé por una separación, por un divorcio, por un fracaso. Señor, yo me siento frustrada porque yo sé que yo debía haber hecho eso en tal momento. Señor, yo pequé contra ti, yo te fallé y eso ha traído mucha frustración, mucha culpa, mucho temor. este, y yo soy negativo, yo me doy cuenta que si es verdad que yo soy negativo, que el diablo ha robado mi fe, que yo ya no confío en Dios, que creo que todo se va a venir para abajo, que Dios nos ha olvidado, o se ha olvidado de mí, Señor, tengo miedo que se vengan abajo mis finanzas, que me corran del trabajo, eh, y vivimos en una constante angustia. Todo eso nosotros debemos de ir en oración con Dios y expresárselo. Sí, mis hermanos, Dios quiere que le hablemos detalles. Dios es tan maravilloso y tiene todo el tiempo. Y Él desea que yo vaya a su presencia y le pueda decir, Señor, Señor, esto, Padre, sáname. Señor, yo me siento así de esta forma. Yo no quiero vivir atado, yo quiero ser libre. ¿Sí? Eh, yo en lo personal, y todavía el Señor obviamente sigue trabajando en nuestras vidas, en todas estas cosas, ¿verdad? Tenemos que ser perfeccionados y es un proceso, o madurados, es un proceso. Pero cuando yo, y conforme fui conociendo esto, yo dije, Señor, esta es mi oportunidad. Dije, esta es mi oportunidad de oro y yo la voy a aprovechar. Yo quiero ser libre. Yo no quiero vivir atada al temor. Yo no quiero vivir un diseño del diablo para mi vida. ¿Sí? Lo que el diablo diseñó para mí, ¿sí? Frustración, temor, ruina, desaciertos, desesperanza, ¿sí? Ataduras. No, yo quiero vivir lo que Dios quiere para mí. Dije, esta es mi oportunidad y yo la voy a tomar, ¿sí? Y uno tiene que ser muy valiente y muy determinado. Recuerda, el reino de los cielos sufre violencia, ¿sí? En otra versión dice, el reino de los cielos avanza, ¿sí? Y solamente los determinados logran poseerlo. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser muy determinados, mis hermanos, y ponerle un alto al diablo y decirle al temor, hasta aquí tú vas a gobernar mi vida. Hasta aquí tú vas a gobernar mi forma de pensar, mis emociones, y tú no me vas a limitar más a lo que Dios quiere traer a mi vida. Yo voy a tomar lo que Dios trae a mi vida, voy a poseer esa tierra. Amén. Yo tengo que determinarme y le tengo que dar la batalla, mi hermano. No podemos actuar como el pueblo de Israel que vio a los gigantes y temió. Tenemos que tener ese espíritu, como dice la escritura, de poder, de amor y de dominio propio, ¿sí? Y poseer aquello que Dios nos ha entregado. Saber que Dios está con nosotros, que Dios pelea nuestras batallas, amén, y que nos da victoria. Si dice otra versión de esa escritura, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina, ¿sí? O de dominio propio, o de templanza. ¿Qué quiere decir eso? Una persona templada es una persona que no se deja llevar por las emociones, ¿sí? No quiere decir que no sienta, que lo perciba, que no se emocione, no. Pero quiere decir que las emociones, hablando de emociones negativas, van a gobernar, si el desánimo, la tristeza, todo ese tipo de emociones, o en este caso el temor. Dios me ha dado espíritu de dominio propio, de templanza. Yo voy a gobernar el temor me va a gobernar a mí, ¿sí? Y hasta aquí, temor, y te vas de mi vida porque yo voy a tomar, ¿sí? Como dice, leíamos ahorita en Marcos, a ir, ¿sí?
por aquello, ¿sí? Pasar al otro lado, ¿sí? Yo voy a pasar al otro lado, aunque se levante la tempestad, ¿sí? En el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y en otro salmo dice, aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado o tendré paz. Yo tengo que luchar por mi paz. El Salmo 34 me parece, dice, busca la paz y síguela, ¿sí? O sea, yo tengo que luchar, yo tengo que perseguir la paz, ¿ok? Y yo tengo que ir contra todo lo que quiera robarme la paz, la confianza, ¿sí? La fe, amén. Dice en Juan, 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios, fíjese, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Una persona con fe es una persona con victoria. Es una persona que va a someter al temor, ¿sí? Yo tengo temor a esto, Señor, pero yo te creo a ti, lo voy a hacer. Yo tengo temor al diablo, a las situaciones, a los problemas, etcétera. Pero no, Señor, yo te creo a ti. Y con temor yo voy a actuar, yo voy a orar, yo voy a declarar la palabra, yo voy a creer, yo lo voy a poseer. Amén. La fe, mis hermanos, rompe nuestras limitaciones. Por eso yo tengo que tener bien tomado el escudo de la fe y no dejar que nada me robe mi fe. Tengo que pelear, mi hermano, por favor. Escuche esto, usted y yo tenemos que pelear, tenemos que defender nuestra fe, no podemos perder nuestra fe, ¿sí? Porque la fe vence al mundo, ¿sí? Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe rompe ataduras, ¿sí? En nuestra mente. Las ataduras que ha puesto el temor. ¿Cómo quiere vencer el temor? Usted tiene que romper esas ataduras por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Declarar la palabra. Eh, Cuando se venga un pensamiento que va contra la fe o un pensamiento de temor, ¿sí? Esto no va a pasar, esto se va a venir abajo, Dios se olvidó de mí, tal vez Dios no lo cumpla, o pensamientos de angustia, pensamientos de peligro, de espanto, cualquier tipo de pensamiento, ¿verdad? Que traiga el temor. Yo tengo que renovar mi mente, mi hermano, por eso yo tengo que conocer la palabra de Dios, ¿sí? Yo tengo que creer la palabra de Dios y tengo que declarar la palabra de Dios. No puede salir un vocabulario de temor, tiene que salir un vocabulario que tenga que ver con la fe. Amén. Entonces yo tengo que renovar rápidamente esos pensamientos, ¿sí? De celos, ¿sí? Se va a olvidar, ya no me ama, ¿sí? Se va a ir con otra persona. Bueno, yo tengo que cambiar mis pensamientos, ¿sí? No por mi confianza en la persona, sino mi confianza puesta en Dios. Dios está conmigo, mi matrimonio está en sus manos, ¿sí? Señor, guarda a mi esposo, que podamos ser fieles a ti, porque si te soy fiel a mi pareja, te soy fiel a ti, Señor. Y empezamos a echar nuestra ansiedad. Recuerda que la ansiedad es temor, echar nuestra ansiedad, ¿sí? El trabajo me van a correr, la pandemia, se va a venir la crisis. No, Señor, tú eres mi proveedor, yo no dependo de este mundo, ¿sí? Yo dependo de ti y renovar mis pensamientos, echar fuera esos pensamientos, dice la Escritura, que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que empezar desde aquí a obedecer a Dios, ¿sí? Yo tengo que renovar mi forma de pensar, amén, y declarar la palabra de Dios, ¿sí? Establecer lo que Dios ha hablado, amén, mis hermanos. Usted y yo tenemos autoridad, no yo por nosotros mismos, no usted por usted mismo, es porque la palabra de Dios es poder de Dios. La palabra de Dios crea, mi hermano. ¿Sí? Usted puede leer el Génesis y dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿sí? Por eso en el libro de Job dice, aquello que temía me sobrevino, ¿sí?
porque probablemente Job era lo que él creía, lo que él declaraba. Job, dice la escritura que él siempre se la pasaba ofreciendo sacrificios por sus hijos, porque él tenía temor que sus hijos pecaran, ¿sí? Él tenía un temor por la situación de sus hijos. ¿Y sabe qué pasó? Él perdió a sus hijos, ¿sí? Bueno, se escucha muy catastrófico. Lo que yo quiero decir es lo que dice la escritura: lo que temí me sobrevino, ¿sí? Porque el temor es la fe inversa, o sea, es el temor hablando situaciones por venir, y la fe es hablando situaciones por venir. Pero ¿qué es lo que usted desea que venga a su vida? No sé, no estoy hablando de filosofías del mundo, de crea, declarando, proclama, recibe, no. Estamos hablando de la palabra de Dios, amén, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén, mi hermano. Yo espero que usted me crea esto que estoy hablando y que lo reciba en su corazón. Dice en Marcos 9:23, Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible, ¿sí? En Hebreos 11, fíjese lo que dice aquí, hablando Dios, el Señor, la palabra de Dios, de Sara, 11:11, por la fe, ¿sí? La misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Por eso es que para Dios ni siquiera el tiempo es obstáculo, ni las circunstancias son obstáculos, ¿sí? Ni lo que pueda decir el mundo es obstáculo. Amén. Porque por la fe ella concibió, ¿sí? Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que él, o sea, no estaba viendo, es que yo, porque Sara se rió cuando recibió la promesa, porque obviamente vio su condición: soy una anciana, mi esposo y yo ya no estamos en edad de tener relaciones sexuales, ¿sí? Yo soy estéril, y si no lo fuera, mi cuerpo ya no está en condiciones para concebir y dar a luz un hijo. Pero aquí dice, por la fe, porque creyó que él era fiel, ¿sí? Que era fiel quien se lo había prometido, y esa es la victoria contra el temor. Por eso yo le agradezco mucho a Dios que no, en lo personal yo hubiera sufrido de mucho temor, porque eso a mí me da la oportunidad de glorificar a Dios y de saber que todo lo que yo soy y lo que pudiera hacer a través de mi vida es por Él, porque yo no era capaz. Amén. Y eso es muy bueno que Dios, por eso yo le he dicho, es que Dios toma ventaja de todas las cosas, ¿sí? No quiere decir que usted tenga que estar en temores para que Dios se glorifique, no. Pero a mí me enseñó el Señor a, a confiar completamente, a decirle: Señor, si tú no estás conmigo, yo no voy, porque tú sabes que no es posible en mis fuerzas, porque no las tengo, no tengo el valor, no tengo el poder, no tengo la sabiduría, no tengo el conocimiento, no tengo la inteligencia, no tengo la posibilidad, Señor, pero porque creemos que es fiel el que lo ha prometido, nosotros lo hacemos, avanzamos, caminamos, poseemos. Amén. Recuerde, la fe rompe nuestras limitaciones. Por eso le leía la escritura: al que cree, todo le es posible, ¿sí? En Mateo 17:20 dice: porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y pasará, y nada os será imposible. Amén. Si el temor le hace ver ciertas cosas, usted dígale a ese monte: pásate de aquí allá, y será posible, ¿sí? Aquellas imposibilidades Dios las quita. Amén. Y Dios hace posible aquello que Él ha hablado. No es por nosotros, mi hermano, no es por usted, es porque Él es fiel. Amén. Porque Él es digno. Entonces, yo lo invito a que abra su corazón a Dios, que le entregue, que le abra el corazón completamente y le diga: Señor, todo esto yo lo tengo.
Señor, yo pasé por esto, yo sufrí por violencia, yo sufrí todo lo que le acabo de decir. Señor, yo te lo entrego y yo te pido que tú me hagas libres, que sanes mi corazón. Si usted tiene que perdonar, Señor, yo perdono a aquella persona que me trajo dolor, que me trajo sufrimiento, aquella persona que me haya humillado, que me haya golpeado, que haya abusado. Señor, yo lo perdono, la perdono, yo declaro que soy libre. Señor, te pido perdón porque soy celosa, envidiosa. Mi hermano, el temor es un pecado. El temor es un pecado. La escritura en Apocalipsis dice que los cobardes, y da una lista de ciertas personas, sí, pero empieza la lista con los cobardes no heredarán el reino, sí. Por eso yo me lo tengo que tomar muy en serio el asunto del temor. Si yo quiero alcanzar lo que Dios me ha dado, si yo quiero eh, eh, tomar, ¿sí? Poseer el reino de los cielos, ¿sí? Vivir el propósito de Dios, el diseño de Dios para mi vida, yo tengo que tomarme muy en serio el asunto del temor y lo tengo que vencer. Yo no puedo y no debo vivir limitado ni atado. Amén. Es posible ser libre en el nombre de Jesús. Entonces abra su corazón. El otro punto, ¿verdad? Y es el principal o el sello, ¿verdad? Es como cuando David le cortó la cabeza a Goliat, ¿sí? Lo que le coronó la victoria. Bueno, es la confrontación. ¿Sí? No hay forma de que yo sea libre del temor si yo no confronto el temor. Si yo no confronto aquello que me produce temor. Si yo no hago aquello que me produce temor. ¿Sí? Si yo no tomo el reto, si yo no tomo eh, eh, ¿cómo lo puedo decir? Si no me lleno de valor, ¿sí? Y tomo la decisión, ¿sí? De aquello que me produce temor, yo lo tengo que confrontar. Y créame, mi hermano, después de que usted lo confronte, va a decir, esto me tenía atemorizado, esto me tenía paralizado, esto me tenía atado, ¿sí? Porque ahora usted va a estar por encima de su enemigo, ¿sí? Lo que antes parecía imposible, ahora va a ser posible. Amén. Entonces, tenemos que ser perfeccionados en el amor, conozca escrituras, declare las escrituras que hablan del amor, de la fidelidad de Dios, de la misericordia de Dios. Recíbalas, tómelos. Si tiene, le decía, abrir su corazón, si tiene que perdonar, tiene que expresarle a Dios y tiene que confrontar, ¿sí? En el Salmo 23, y ya con esto termino, es otro punto para vencer el temor. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Bueno, pero dice, eh, tu vara y tu callado me infunden aliento, ¿sí? La vara representa autoridad, ¿sí? El callado representa la instrucción. Mi hermano, Dios nos ha entregado, Dios nos ha dado la bendición de tener autoridades, ¿sí? Yo necesito recibir la enseñanza, estar bajo autoridad, bajo una cobertura de Dios, el temor. Amén. Ay, yo siempre termino hablando o tocando este punto, pero de verdad es que esto es real. La vara y el callado me infunden aliento. Cuando yo estoy bajo autoridad, cuando yo estoy bajo una cobertura, cuando soy parte de una casa, de una iglesia, eso a mí me da herramientas, ¿sí? Para poder enfrentar, ¿sí? Es una cobertura de mis enemigos, de las acechanzas de mis enemigos, y aparte la enseñanza a mí me da las herramientas que necesito, ¿sí? Las armas de guerra para poder enfrentar a mis enemigos. Amén. Entonces no quería pasar por alto este punto y quería comentárselo. Yo le bendigo con todo mi corazón. Yo espero que usted haya sido bendecido con este mensaje. Si usted lo cree, hágalo, mi hermano. Yo sé que su vida no va a ser igual. En el momento de la confrontación, ármese de valor, tome la palabra de Dios y confronte
a sus enemigos y usted va a ver a sus enemigos debajo de sus pies. Amén. Usted se va a remontar como las águilas sobre las alturas, sobre las nubes oscuras, mi hermano. Y no va a haber nada que nos detenga, porque Dios tiene cosas gloriosas, estamos tomados de su mano. Amén. Yo le bendigo con todo mi corazón. Oro por usted, Señor. Te pido que bendigas a tu iglesia, a tu pueblo. Yo declaro una impartición, Señor. Yo declaro que tú les das victoria sobre el temor, Señor. Declaro que el temor suelta a cada una de estas vidas que están escuchando este mensaje, Señor. Padre Celestial, yo declaro que el diablo es desenmascarado, Señor. El espíritu de temor en este día, Señor, para ser derribado, Señor, para ser tirado, Señor, y tú nos pones sobre de él en el nombre de Jesús, Padre. Yo declaro que todo este pueblo, Señor, estas personas que están escuchando este mensaje, Señor, son libres de toda atadura de temor, que toda cárcel de temor se abre en el nombre de Jesús, y todas estas almas, todas estas vidas, Señor, pueden experimentar la paz, Señor, pueden experimentar el gozo, pueden ser libres de todo temor, de toda angustia, de toda ansiedad, Señor. En el nombre de Jesús declaró victoria sobre nuestros enemigos, Señor. Declaramos que el temor ha sido vencido por la sangre de Cristo y está debajo de nuestros pies, Señor. Nosotros bendecimos a todas las personas que nos han dañado, Señor. Les perdonamos, Señor. Y declaramos, Señor, que no hay nada de lo cual el diablo se pueda tomar, Señor, en mi vida, Padre. No hay nada, Señor, de aquello por lo cual el diablo pueda jalar, Señor, me pueda atacar, me pueda atormentar, Señor. Rompemos todo lazo con el temor y declaramos que somos libres, que tú sanas nuestro corazón, que nuestra mente es renovada, Señor. Y declaramos victoria en el nombre precioso de Jesús. Amén.